Bueno, como seguramente recordarás, una determinada parábola se construye a partir de ciertos elementos que se enlistan a continuación. Un foco, que es un punto que no pertenece a la curva parábola. Una directriz, que es una línea recta que no coincide con algún punto de la parábola. Otro elemento importante es el vértice, que este sí pertenece a la curva parábola y el cual normalmente lo encontraremos representado con las coordenadas h, k en la bibliografía convencional. La distancia del vértice al foco normalmente se representa con la letra P minúscula. Otro elemento importante es el eje focal, que en este caso, para el ejemplo que mostramos en la imagen de la parábola que está ahí, pues es un eje vertical. Eso nos permite afirmar que nuestra parábola es una parábola vertical. Si el eje focal fuese horizontal, la parábola obtenida diríamos que es una parábola horizontal. Otro elemento también que tenemos de la parábola es el lado recto, que es un segmento de recta perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Después de analizar estos elementos de la parábola, ahora nos toca examinar lo que nos expresa la definición de un punto de la parábola. Dice así: cada punto de una parábola cumple que su distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. Esto significa que si yo elijo un punto sobre la parábola, ahí lo tenemos elegido, su distancia al foco es la misma que su distancia a la directriz. Así, por ejemplo, si elegimos otro punto sobre la parábola, su distancia al foco es la misma que su distancia a la directriz, pero con la gran observación de que las dos distancias correspondientes a este segundo punto no necesariamente van a ser iguales a estas dos distancias correspondientes al primer punto. Y eso se nota con mayor firmeza en el vértice, que por ser un elemento de la parábola, pues cumple con la definición que está arriba de un punto de la parábola. Su distancia al foco es la misma que su distancia a la directriz, pero comparada con las distancias que corresponden a este segundo punto y al primer punto, pues no se da la igualdad, ¿no? Y así podríamos determinar otros puntos más, otro puntito por acá, su distancia al foco y a la directriz, no necesariamente iguales a algunas de las demás parejas de distancias ya establecidas, y otro punto más por acá. Notemos que todas las distancias de cada punto hacia el foco las marqué con rojo, y todas las distancias de cada punto hacia la directriz las marqué con color azul. Bueno, después de examinar la definición de cada punto de la parábola, ahora nos corresponde recordar un poco acerca de la regla de correspondencia de una parábola vertical que estuvimos trabajando durante un largo tiempo y lo ponemos enseguida. Aquí está. Esta regla de correspondencia la estuvimos empleando para que describiera el comportamiento algebraico de una curva llamada parábola. Y esta regla de correspondencia funciona para cualquier parábola vertical, ya sea que esté orientada para arriba, para abajo, no importa, siempre va a funcionar. Pero en las clases, aun cuando la usamos y dimos alguna explicación geométrica acerca de esta, pues nunca llegamos a la explicación formal. El propósito de este video es dar la justificación formal de por qué razón la fórmula que estuvimos usando fue esta o es esta que está aquí. Antes de lograr o hacer esa demostración, vamos a notar en el ejemplo particular que tenemos de esta parábola del ejemplo de la imagen, pues que P, nuestra P aquí, vale 2 unidades. También notemos que el vértice que tiene coordenadas h, k, en verdad en este ejemplo tiene coordenadas 3,4. Eso indica que la h vale 3 y la k vale 4. Eso nos permitirá reemplazar esas letras en la fórmula dada y conseguir pues la regla de correspondencia para esta parábola en particular, y quedaría así.
De aquí podríamos enfatizar el hecho de que la P vale 2, porque 4 por 2 es lo que me da 8. Así que la P tiene que valer 2, lo cual ya habíamos visto geométricamente. También notemos que si multiplicamos 4 por P, o sea, 4 por 2, pues me da 8. Y ese 8 coincide perfectamente con la longitud del lado recto, o sea, esta longitud de este pequeño segmento que se llama el lado recto, 8 unidades. Esto nada más fue como poner en práctica la fórmula, no la hemos demostrado, es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Esto, de hecho, si quieres colocar esta fórmula en la aplicación GeoGebra, vas a ver que se grafica esta parábola que tenemos por acá. ¿Vale? Pero eso nada más sería como para convencernos momentáneamente. Queremos una demostración plena y final ya para todo esto. Entonces vamos para allá. Bueno, antes de demostrar esa fórmula, la regla de correspondencia para cualquier parábola vertical, pues tenemos que probar un hecho previo que nos va a permitir demostrar finalmente lo que necesitamos. Y este hecho va enfocado a la distancia entre dos puntos. Dice así: si x1, y1 y x2, y2 son las coordenadas de dos puntos en el plano cartesiano, entonces la distancia entre estos se determina mediante la siguiente fórmula. Y ahí tenemos la fórmula. Vamos a corroborar si es cierto eso. Si es cierto que con esa fórmula que vemos ahí se encuentra la distancia entre dos puntos de las coordenadas dadas. Entonces, para poder demostrarlo, tenemos que elegir dos puntos arbitrarios sobre el plano cartesiano. Por ejemplo, el punto x1 y y1, que aunque aquí vemos números en el plano cartesiano, pues tenemos que imaginarnos que no están, porque queremos que esta prueba sea para siempre, para cualquier pareja de puntos, no importa en qué lugar del plano cartesiano estén ubicados. Ya elegí x1 y y1 en ese lugar, y ahora voy a poner otro punto que va a ser de coordenadas x2 y 2. Me fijo en la recta que pasa por esos puntos, pero me centro en la distancia entre ellos dos, que la voy a remarcar con una llave. Ahí la tenemos. Y además voy a nombrar momentáneamente esa distancia como D de distancia. Y ahora bien, para la demostración vamos a empezar parecido al argumento que usamos para demostrar la fórmula para la pendiente de una recta a partir de dos puntos dados. Se va a parecer mucho a eso, pero la conclusión es diferente. Entonces, nada más lo enfatizo para que lo tomes en cuenta, no vayas a creer que es lo mismo. No, no es lo mismo. Se parece, pero no llegaremos al mismo punto. Entonces, bueno, empecemos. Esta pequeña distancia que estoy remarcando ahí, pues es o coincide perfectamente con la abscisa del punto morado de abajo. O sea, esto vale x1. Esta altura, pues es la altura del punto morado de abajo. Así que esa altura tiene que valer la ordenada de ese punto, o sea, tiene que valer y1. Del punto morado de arriba, esta longitud, pues es su abscisa, o sea, x2. Y esta otra distancia es y2. Notemos que al momento de hacer estos trazos, como que aquí se forma un triángulo rectángulo, que de hecho voy a resaltarlo en color verde, para que lo notemos. Es un triángulo rectángulo, o sea, en él se vale el teorema de Pitágoras, que es el que vamos a emplear a continuación. La distancia que hay del punto morado al ángulo recto sería lo que mide el cateto que funge ahorita como base. Y esa distancia se encuentra restando x2 menos x1. Ahí está. x2 es más grande que x1, resto x2 menos x1 y me da esa base de ese triángulo. Ahora, para la altura, para el cateto que ahora funge como altura, pues haremos algo análogo. Voy a restar ahora y2 menos y1. Ahí lo tenemos. Y ahora, bueno, tenemos un triángulo rectángulo con hipotenusa D, con cateto base x2 menos x1 y como cateto altura y2 menos y1. Entonces vamos a emplear nuestro teorema de Pitágoras, el cual afirma que el cuadrado de la hipotenusa
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, el cuadrado del cateto, por ejemplo, del cateto altura, más el cuadrado del cateto base. Eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahí lo tenemos expresado. Una sencilla aplicación del teorema de Pitágoras. Ahora, el afirmar que d cuadrada es igual a lo que está a la derecha es lo mismo, exactamente igual que afirmar que d es igual a la raíz de eso que está a la derecha. Y bueno, esto finaliza la prueba de lo que está afirmándose arriba. En efecto, sí, acabamos de demostrar que la distancia entre dos puntos cualesquiera del plano cartesiano se determina mediante esta fórmula. Notemos que en esta fórmula estamos sacando la raíz y haciendo una suma de unos cuadrados. Los cuadrados de, primeramente, la resta de las ordenadas, la resta de las y, pues, y luego la resta de las x. Entonces, eso es lo que tendremos que usar en el momento adecuado de la demostración final que haremos a continuación. Notemos eso, la resta de las ordenadas y acá la resta de las abscisas. Bueno, vamos a la parte importante que es la prueba final y pues a darle a eso. Entonces no olvidemos, queremos probar que esta fórmula se vale para cualquier parábola vertical. Entonces, pues hay que hacerlo. Quito el exceso y envío esta imagen hacia la izquierda y pues empecemos. Vamos a notar que este punto que elegí al principio, pues fue arbitraria la elección. Elegí cualquier punto, me voy a quedar con ese. Como no conozco sus coordenadas, voy a decir que tiene coordenadas x, y. Desconozco cuánto valga y pues tiene que ser para siempre, para cualquier valor de x y cualquier valor de y. Ahora, vamos a enfocarnos en el foco y vamos a intentar representar sus coordenadas usando lo que ya tenemos, sin involucrar otra letra. Con las letras que ya tenemos que crear las coordenadas del foco. Entonces, para empezar, la abscisa de este foco coincide con la abscisa del vértice, o sea, es H también. Pero su ordenada, o sea, lo que va desde aquí, desde este lugar, hasta chocar con el foco, pues ya no es lo mismo que el vértice, porque el vértice está un poquito más abajo. Entonces, el foco, la ordenada del foco, tiene que ser lo que valga la ordenada del vértice, K, más un cachito. K más un cachito. ¿Cuánto es ese cachito de ahí para arriba, del punto verde hasta el punto rojo que es el foco? Pues aquí dice que vale P. Así que en resumidas cuentas, las coordenadas del foco serían H, K más P. Bueno, ya que tenemos las coordenadas de los extremos de la línea roja, ya podríamos emplear la fórmula para la distancia entre dos puntos, la que acabamos de demostrar, pero aún no lo haremos, porque también tenemos que conocer la longitud del lado azul, del segmento azul. Entonces, para hacerlo, vamos a recurrir al siguiente argumento. Notemos que el vértice, por ser un punto de la parábola, pues cumple con la definición que está arriba. Así que la distancia al foco, que es P, es la misma que la distancia a la directriz. O sea, también es P. Ahí lo ponemos. Ya está. Ahora bien, también necesitamos esta otra distancia. Esa otra distancia, muchos podríamos creer que es igual a P porque se ve en el dibujo, pero recordemos que estamos en un hecho general, o sea, estamos probándolo para cualquier caso y no necesariamente en todos los casos va a ocurrir que la distancia de la directriz hacia abajo va a ser también P. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Pero sí tenemos información para poder conocer esa longitud determinada por la llave negra, la pequeñita que está abajo. Esta altura desde este lugar hasta el punto verde mide K, porque es la ordenada del punto verde, del vértice. Pero a nosotros no nos interesa hasta allá hasta arriba, nada más queremos hasta la línea directriz. O sea, tenemos que quitarle P acá para que nos dé
esa pequeña longitud. Eso significa entonces que la longitud marcada con la llave negra tiene que ser K menos P. O sea, a la altura esta, acá, le quitas P. Ya está. Ahora vamos a irnos al punto X, Y. Esta altura que estoy marcando ahí, pues tiene que coincidir con la ordenada de ese punto. O sea, tiene que ser Y. Y bueno, con esta información ya estamos súper preparados para conocer la longitud de la línea azul. La longitud de la línea azul sería entonces la resta de lo que mida la llave negra más grande contra lo que mida la llave más pequeñita, K menos P. O sea, a Y tenemos que restarle K menos P. Pero así como se escucha, a Y restarle K menos P. De hecho, podríamos poner paréntesis, Y menos K menos P. Si haces esa operación, que espero la hagas en forma detallada para que comprendas que queda así. Queda Y menos K más P al final de cuentas. O sea, al arrancar de un paréntesis, Y menos K menos P, entre paréntesis, al momento de emplear la propiedad distributiva y simplificar un poco, nos quedaría finalmente Y menos K más P. Corrobóralo, por favor. Bueno, con esta información ya estamos ahora sí preparados para el proceso algebraico. Entonces, vamos para allá. Primeramente, la distancia o la longitud de la línea roja, que se calcula con la fórmula ya demostrada para la distancia entre dos puntos. Es la raíz cuadrada de la suma de el cuadrado de la diferencia de las ordenadas más el cuadrado de la diferencia de las abscisas. Primero empecemos por la diferencia de las ordenadas. Y menos K más P. O sea, Y menos K más P. Al momento de hacer esa operación de las ordenadas Y menos K más P, que estoy restando estas dos, Y menos K más P, quedaría finalmente Y menos K menos P. Y esto al cuadrado. Esto es más la diferencia de las abscisas, X menos H. Entonces lo ponemos acá, X menos H, también al cuadrado. Esto se vale por lo que acabamos de demostrar en la afirmación anterior, la de la distancia entre dos puntos. Ya está. Esta distancia entonces de la línea roja, la longitud de la línea roja, pues tiene que coincidir con la longitud de la línea azul, que ya la tenemos acá, Y menos K más P. Pero aquí tengo que hacer una pequeña observación, de hecho es muy importante, que voy a usar valores absolutos. O sea, no voy a poner nada más Y menos K más P hacia secas, sino encierro esa expresión con valores absolutos. Eso lo hago para prevenir posibles errores, ya que como estamos en un caso general, universal, para que siempre se valga, podría ocurrir que Y menos K más P sea un número negativo. Y entonces tendríamos la respuesta negativa de una raíz y eso nos haría meternos en graves problemas. Así que para evitarnos esas inconsistencias, mejor momentáneamente le pongo valor absoluto, total es distancia, no pasa nada, la raíz representa distancia, esto otro representa distancia y todo es perfecto hasta ahí. Entonces, esto lo puedo afirmar gracias a la definición de arriba. La distancia entre el punto elegido y el foco es la misma que la distancia entre ese punto elegido y la directriz. Ahora bien, con esto vamos a irnos ya a puro proceso algebraico. Podemos elevar al cuadrado ambos miembros de esta ecuación y conseguir en la parte izquierda eliminar la raíz para que nos quede nada más lo que estaba dentro de ella. Pero como vamos a emplear también el cuadrado del otro lado, pues esto va a quedar al cuadrado. Y ahí podría evitar poner los valores, el valor absoluto, porque como es cuadrado, no importa lo que sea dentro del cuadrado, no importa si es negativo, de todos modos, por estar al cuadrado nos va a dar un número no negativo. Entonces, no habrá problema alguno. Ya puedo seguirme tranquilo, ya con paréntesis, sin usar valores absolutos. Bueno, al menos ya logramos eliminar la raíz. Ahora, nos fijamos en este trinomio al cuadrado.
Para desarrollarlo emplearemos la formulita del binomio al cuadrado, que la demostramos casi al principio del ciclo escolar, tanto geométrica como algebraicamente. En este caso vamos a mirar, aunque es un trinomio, vamos a mirarlo momentáneamente como un binomio, como haciendo un poco de trampa. El y menos k va a ser el primer término y el menos p será el segundo término. Entonces quedará y menos k al cuadrado más el doble de s por el segundo, por menos p, más el cuadrado de menos p. Si no recuerdas por qué da esto, revisa tus apuntes que giran en torno a los productos notables, al primero de ellos, y verás que la fórmula para desarrollar un binomio al cuadrado coincide más o menos con lo que está aquí abajo. Aquí tenemos un trinomio, por eso digo más o menos, ¿no? Porque estoy extendiendo la idea de un binomio al cuadrado a un trinomio al cuadrado. Pero bueno, sigamos desarrollando. Seguimos con más, colocamos más. Y tenemos x menos h al cuadrado. Podríamos desarrollarlo, pero si nos fijamos del resto de la ecuación, no hay otra x ni otra h. Eso nos da el indicio de que aunque desarrolle este binomio al cuadrado, x menos h al cuadrado, pues no conseguiré mucho porque no hay no hay otra x, por ejemplo, con quien sumar, u otra h con quien sumar, o eliminar, por ejemplo. No se puede hacer mucho. Entonces, eso que está ahí, simplemente lo copio tal cual se mira, no le hago otra cosa más que copiarlo y ya, porque pues sería trabajar innecesariamente si lo desarrollo. De nada me serviría. Pero sigamos. Después está al igual, como no tengo espacio, voy a continuar aquí abajo. Y bueno, ese trinomio que tenemos a la derecha en el miembro derecho de la ecuación, pues es un trinomio al cuadrado igual. Emplearemos la misma estrategia que empleamos en el primer trinomio. Y dice así, el primer término al cuadrado sería y menos k, el que funge como primero, y menos k al cuadrado, más el doble de s por el segundo, más el cuadrado del segundo. Otra vez volví a emplear esa fórmula que te digo que vayas, si no te acuerdas, vayas y repases. Bueno, con esto que tenemos, aquí tenemos una sola ecuación, es un solo objeto, nada más que no hubo espacio y se colocó así. Y si notamos en ambos miembros de esa ecuación, pues tenemos este término. Le llamo término por el momento, aunque es un binomio al cuadrado en cada lado. Como es exactamente igual en los dos lados de la ecuación, pues puedo eliminarlo y nada más copiar el resto. Eso haremos, pero ahora también considerando que ya puedo desarrollar un poquito más esto, eliminar paréntesis si es posible. Empecemos. 2 por y por menos p va a quedar menos 2py. Luego, 2 por menos k por menos p, esa multiplicación nos va a quedar más, menos por menos, más 2pk. Ya tengo todo esto, ya sin paréntesis. Luego sigue más, coloco más, menos p al cuadrado. Como es un cuadrado, de un negativo o positivo, lo que sea, no importa, de todos modos va a dar positivo, porque es al cuadrado, va a quedar p cuadrada, pues. Sigamos, más. Coloco otra vez mi x menos h al cuadrado, porque pues como te dije antes, no tiene con quién simplificarse o sumarse o lo que sea. Sigamos, pongo igual, tenemos aquí el eliminado, que ya no lo voy a poner, y tenemos otra multiplicación, como una que ya hicimos por acá. 2 por y por p, quedaría 2py. Y 2 por menos k por p, quedaría menos 2pk. Y finalmente, el p al cuadrado. Si notamos en esta nueva ecuación, en ambos lados tenemos este mismo término. Así que podemos también eliminarlo de ambos lados y copiar el resto. Es lo que haremos. Y ahora copiaré en este orden. Voy a colocar x menos h al cuadrado primero y acomodaré después lo demás. Igual a. Tenemos a la derecha 2py. Lo sigo colocando a la derecha, 2py. Tenemos hasta el extremo izquierdo menos 2py, el cual puede ser eliminado de ahí sumando 2py de ambos lados de la ecuación, o diciendo el que está restando pasa sumando, aunque eso no es tan formal que digamos, es más formal decir, sumamos 2py de ambos lados,
se elimina de la izquierda y aparece a la derecha. Sigamos. Tenemos menos 2pk. Pues copio menos 2pk. Y acá también tenemos más 2pk, que de ahí lo podríamos eliminar restando menos 2, bueno, restando 2pk de ambos lados de la ecuación. Menos 2pk a la izquierda se elimina y te queda menos 2pk a la derecha. Bueno, sigamos. Ahora hay que juntar los términos que sean semejantes, de hecho son idénticos, 2py y 2py. 2py y 2py nos daría 4py. Y tenemos menos 2pk y menos 2pk, al juntarse me daría menos 4pk. Bueno, ya se va reduciendo bastante de lo que teníamos, hasta con raíces y más cosas, ya se hizo muy pequeña la expresión. Tenemos 4p en esta parte derecha de la ecuación. Entonces, ese 4p podría ser nuestro factor común. De hecho, vamos a ponerlo así. Factor común 4p. Y buscamos algo que por 4p me regrese a 4py. O sea, sería y aquí. Y también 4p por quién para que me dé menos 4pk. Sería pues menos k en este caso. Ahí estamos. Si desarrollamos esta multiplicación 4p por y y 4p por menos k, regresaríamos a esta. Pero ya no queremos hacer eso porque queremos simplificar lo más que se pueda. Bueno, en la parte derecha tengo 4p. Podría dividir toda la ecuación o ambos miembros de la ecuación entre 4p para que a la izquierda me quede así. Y a la derecha, 4p entre 4p da 1 y ya no aparece. Solamente aparecería y menos k. Esto que está hasta abajo, podríamos reexpresarlo como 1 sobre 4p por el cuadrado de x menos h. Es una otra forma de escribir lo mismo que está aquí. Igual a y menos k. Y bueno, finalmente, pues aquí podríamos arreglar algunas cosas. Así ya podría quedar, pero para que se parezca a la fórmula que hemos estado trabajando, pues simplemente el menos k lo podríamos quitar aquí, de aquí, sumando k de en ambos miembros de la ecuación. Quedaría de esta manera. Y bueno, ahí tenemos la fórmula final, que es con la que estuvimos trabajando todas las parábolas verticales que analizamos. Si existe alguna duda en torno a todo lo que se hizo, durante las clases puedes preguntarme. Muchas gracias. Eso es todo.